Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Laura Paredes, les estoy grabando esto un 31 de octubre y es por eso que me ven un poco personificada en este video, pero para nosotros es muy importante dejarles este material de entrega en donde ustedes se pueden orientar un poco sobre cifras, alcances y sobre actividades que desarrollamos desde 242 con todo el manejo de la cuenta de Wake Up. Entonces empezamos y es que nuestra misión fue clara durante todos estos meses y es que fue conectar con la audiencia de forma efectiva y darle un sentido a cada acción digital, es decir, que todo tuviera un propósito, que todo tuviera un porqué y que la gente asimismo lo percibiera y se fuera enganchando con todos nuestros contenidos. Nuestra gestión en temas de publicación empezó el 26 de junio. Recordemos que nuestro ecosistema de dominio era TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. También cabe resaltar un poco que la gestión de YouTube empezó un poco ambigua y luego fue como creciendo y creciendo, entonces pues, se va a ver también muy reflejado en las cifras. Iniciamos con las cifras de Facebook. En las cifras de Facebook vemos cómo empieza a crecer progresivamente en el tema de las visualizaciones, en el tema de los seguidores, de las interacciones, de las visitas y de los clics. Vemos cómo progresivamente desde el 26 de junio la curva va subiendo un poco en temas como el recibimiento de la gente en los temas de los contenidos. Vemos cómo estamos llegando a 2.000 personas, que es un crecimiento del 55% en comparación a las métricas del mes de junio de la cuenta, pues en la gestión que tenían anterior a nosotros. Luego, durante toda la presentación van a encontrar descripciones como generales de todos los hallazgos de las cifras, lo van a encontrar un poco textual y esto es un ejercicio que repetimos a lo largo de. Entonces, bueno, como que cerramos junio y julio en Facebook con unas cifras que van en un crecimiento, van como un poco tímidas, pero igual como se empiezan a mover, empiezan como un poco en ese crecimiento orgánico. Ya luego pasamos a agosto y ya estamos hablando de una multiplicación exponencial con el tema de las cifras, ya no estamos hablando de 2.000 sino de 18.000 visualizaciones, estamos hablando de un aumento de seguidores como muy importante y es que en agosto subimos 372 seguidores, que esto en comparación representa el 348% a las métricas anteriores. También tenemos muchas interacciones con el contenido, muchas visitas, clics en el enlace, que además los clics en el enlace se ven como reflejados gracias como a la tarea de pauta y a la inversión que se realizó durante toda la campaña de Wake Up. Tenemos como un crecimiento constante y hago énfasis en los seguidores porque ya dejamos de ser tan tímidos y empezamos a crecer como con 10 y 20 seguidores diarios. Se consolida pues como un periodo que se sostiene, que está ya en un promedio alto, que ya le está diciendo a la gente como, hey, aquí está pasando algo y esto es Wake Up Conference 2025. Luego empezamos a ver las métricas del mes de septiembre. Estas métricas, si bien Facebook las marca en rojo, tiene varios significados y no es que estén del todo mal. Lo que pasa es que en Facebook en septiembre ya se empezó a sentir como el descenso de la pauta sobre la antepenúltima penúltima semana de septiembre, entonces pues esto como que a Facebook le representó una caída importante, pero sin embargo no nos desplomamos, digamos que con ese trabajo de la mano del orgánico y lo que fue el inicio de septiembre con pauta hasta que cerró. Las métricas igual se mantuvieron, de 18.000 bajamos un poco a 16.000 visualizaciones, que también es un exponente bien importante. Las interacciones en el contenido, en cambio, sí crecieron. Esto se trata como también de la gente, hola, por favor, dame más información, la gente que tenía más dudas, como que toda esa receptividad del público sí se ve reflejada como en las interacciones del contenido. El público, los seguidores sí se ve un poco impactado, pero repetimos como que no está de todo mal a pesar que la cifra está roja, acá crecimos 233 seguidores, las visitas al perfil aumentaron en 20.000 y los clics, como pueden ver, pues también bajaron.
En el tema de los seguidores, vale la pena aclarar que pues fue unos seguidores que decrecieron por el tema de la pauta, pero si comparamos como lo que estamos viendo en este análisis textual, es que igual las visualizaciones se mantuvieron y mantuvimos unas cifras entre los 844.000 y el 1.322.000 personas, que también pues es una cifra como muy alta. Ya pasamos octubre y la curva empieza a caer, que es un comportamiento absolutamente normal. Luego que pasa como todo el boom del evento, pues se nos está quedando la audiencia que está realmente fidelizada, que viene de un proceso, que viene de la mano con Wake Up, que sabe que es la marca y que la consume en su diario vivir. Esa es la gente que se quedó. Igual las visualizaciones se marcan en rojo, pero no quiere decir que estén del todo mal, porque acá ya estamos viendo representadas que estamos en un promedio de 30.900 visualizaciones, crecimos 118 seguidores durante este mes. Las interacciones con el contenido de todas formas se están manteniendo sobre las 700, entonces como que nos está diciendo que igual la gente sigue pendiente de qué es lo que va a pasar, y pues como que lo que más se ve golpeado son las visitas al perfil y los clics en el enlace, pero es porque ya no hay un llamado a la acción puntual, ya no le estamos diciendo cómpreme, ya no le estamos diciendo hágame clic. Entonces por eso sí se ve un poco afectado, pero igual no significa que esté algo mal, solamente que es un después de, es una consecuencia que todos esperábamos. Aquí entonces ya pueden como visualizar un global de toda la métrica de junio a octubre. Pueden ver cómo se comporta, de que va subiendo, va bajando, se mantiene, y ya al final como que ese pico va cayendo, entonces como que aquí lo pueden ver de una forma más global, y estamos hablando como de miles y miles de visualizaciones, de interacciones, de clics en el enlace. Estamos hablando como de un rendimiento muy positivo de lo que fue nuestro público en Facebook. Ya entonces pasamos a la gestión de Instagram. Estos desgloses los van a ver un poco diferentes porque Instagram está cambiando la herramienta de cómo está presentando sus informes. Y en el desglose de julio nos empieza como a compartir como esas acciones de ese mes, gracias a esta herramienta que les estoy comentando. Empieza a dar el reporte de las visualizaciones, de los mejores momentos de publicación, de visualizaciones, seguidores, de publicaciones a las que se les dio como mucho cariño de parte del público. Aquí podemos ver los horarios que mejor nos convenían, que fueron los que íbamos como incluyendo en nuestras parrillas, pues como en esa detección de métricas a tiempo en su momento en julio y el resto de los meses. Entonces podemos ver que julio tuvo un crecimiento como también como tranquilo, tuvo un tema de frecuencia de publicación, se empieza a crear un contenido como aspiracional e informativo, y empezamos a contar una historia, empezamos a traer la gente. Y pues aquí nos revela que la publicación como más querida por los seguidores fue la primera revelación, donde le decimos a la gente: va a estar Tony Robbins, Jorge Loza, Jenny Barrera, Susie Bereken. Esta es la publicación que la gente más quiso en julio. Luego entramos a desglosar el reporte de agosto, que aquí las cifras ya empezaron a aumentar mucho más. Ya estamos hablando de casi 700.000 visualizaciones en los contenidos. Estamos empezando a ver que le estamos llegando a gente que no nos sigue. En nuestro algoritmo le estamos saliendo al 3.7% de los seguidores, y en cambio le estamos saliendo al 96.3% de los no seguidores, que también es un impacto como muy importante. En este periodo de tiempo vemos en la escala como los reels, las publicaciones y las historias como que en ese orden jerárquico están impactando a la gente. Los horarios siguen siendo los mismos, no nos están afectando en nada, y también fueron horarios que se tuvieron, vuelvo y digo, en cuenta al momento de la ejecución de la parrilla. Aquí ya vemos más clics y más visitas al perfil, y es porque ya en agosto se le empezó a decir a la gente como: esta es la lista de speakers, por favor, como conéctense con esta comunicación, compren. Y pues también como que fue un trabajo como bien importante de pauta. Vemos también un crecimiento de seguidores muy importante, y en agosto crecimos 1.961 seguidores, pues como con respecto a meses anteriores. Entonces como que también es una cifra que es muy importante destacar.
mm, tenemos que también tener en cuenta las cifras de septiembre. Fue un muy buen mes para la cuenta de Instagram. La publicación más destacada fue la de Daniela Tapia, porque Daniela tuvo un comportamiento muy positivo con todo lo de Wake Up y su participación en el live, con la difusión. Entonces esa fue la publicación que más quisieron los seguidores durante ese mes, pero fue porque ella también la iba recompartiendo en su perfil, entonces eso nos beneficiaba mucho a nosotros. Vemos que los horarios se mantienen de la misma forma, las visualizaciones son muy elevadas y estábamos subiendo casi un 34%. Vemos también como de forma orgánica le empezamos a llegar al doble de nuestros seguidores, entonces ya no llegamos al 3%, sino al 6%. E igual nos siguen viendo los que no son seguidores. Acá cabe destacar un mensaje que hizo Jenny en septiembre y fue como, por favor, hagamos mucho ruido en las historias, y entonces vemos como en esa jerarquía del tipo de contenido las historias ya pasan a un lugar más como en la lista, y esas historias son las que le siguen llegando a nuestra gente y la que le sigue informando y también tienen un impacto muy importante. Entonces sí vale destacar que esta mejora en el tema de la presentación de los contenidos fue muy beneficiosa. Luego pasamos al desglose de octubre. Aquí las cifras, pasa lo mismo que el comportamiento de Facebook, se reducen un poco, pero no significa que estén mal, significan pues que es como que estamos globalizando todo el mes de octubre, pero el comportamiento también fue muy positivo. En visualizaciones le llegamos a 149.000 personas con el video de Claudia Bamón. Y esto se debe puntualmente como al reconocimiento que también tiene ella como una figura pública en Colombia, porque es una figura que tiene como muchos años de reconocimiento en nuestro país. Y vemos también ya cómo al final los seguidores más importantes, que son los nuestros, ya empiezan a ver nuestro contenido y ya no estamos hablando de 3 ni 6%, sino que estamos hablando de un 43%. Eso también se debe porque la pauta se apagó, entonces de forma orgánica, con todo el contenido de valor que proporcionamos durante este mes, empezamos a decirle a la gente como, oiga, esto pasó en Wake Up. Esto fue muy importante porque empezamos a hacer recaps, carruseles, empezamos a comunicar todo esto de una forma muy óptima, en la que se ven reflejadas en las cifras que ya estamos llegando como a la mitad de las personas que nos siguen actualmente en la cuenta, y vemos también como las historias tuvieron un impacto muy importante, y esto también se debe como al trabajo que se hizo durante el evento, de comunicar en tiempo real quiénes estaban en tarima. Compartimos el material que nos compartía Brian, valga la redundancia, y también en ese post evento compartir las memorias que nos llegaban de las personas también fue como muy asertivo. Entonces vemos cómo las historias llegan a ese número 1 del ranking del tipo de contenido que prefiere la gente de Wake Up. Bueno, aquí ya vemos un desglose de las gráficas globales. En este reporte global de Instagram no podemos incluir junio porque Instagram en ese ítem como tan específico solo nos deja ver hasta los últimos 90 días, que nos representa desde el 1 de agosto hasta octubre 30. Entonces vemos como que desde ese periodo de tiempo igual tenemos actividades en el perfil de 70.000 con visitas de 65.000, toques en los enlaces externos de 4.800. Tuvimos un total de seguidores de 17.000, que tienen también reflejados unos momentos de actividad, que el pico más alto está a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde, que es cuando la gente tiene como esos descansos de su trabajo, cuando ya sale de la oficina y puede sentarse a ver como redes sociales. Esos como los momentos de más actividad. También tuvimos más de 70.000 interacciones entre seguidores y no seguidores. Vemos como las historias se marcan importantes en los últimos 90 días, pero aquí definitivamente el top lo tienen los Reels. Y las visualizaciones, estamos hablando que los últimos 90 días tuvimos 19.279.512 visualizaciones de todo nuestro contenido. Cabe aclarar que el hecho que la métrica esté a partir del agosto 1 no dice que no se haya hecho un trabajo en julio y finalizando junio, porque pues ya vimos que se hizo, solamente que es un reporte que Instagram no nos está dando.
Pasamos entonces a TikTok y empezamos a ver como las métricas de TikTok en este comportamiento. Aquí van a ver el pantallazo inicial de la plataforma, pero acá lo segmentamos mejor como con gráficas como un poco más amigables. Acá vemos como en esa relación de visualizaciones de video, el público alcanzado y los likes. Vemos como poco a poco vamos creciendo en temas de visualizaciones. Digamos que la más alta en este periodo de tiempo fue de 400 visualizaciones, pero pues igual ella sigue y continúa creciendo durante todo este periodo. Los me gusta igual se mantienen como un poco tímidos, igual como el público alcanzado también, pero esto pues, vuelvo y digo, es como un comportamiento que pues, es normal porque era como el inicio de todo. En este movimiento de seguidores vemos como unas caídas como muy representativas, no exponenciales porque la pérdida más grande eran como de 6 seguidores, pero pues sí se entiende un poco que la métrica está más para abajo que hacia arriba, pero esto va cambiando progresivamente. Ya pasamos entonces a revisar agosto y pasa la misma reacción del público en temas de visualizaciones, de alcances, de interacciones, de seguidores. Vemos cómo se empiezan a mover y en esa relación ya no estamos hablando de 400 views, sino más de 5.000. Estamos hablando de una cifra que llega a 1.904.188 como en ese total del periodo de tiempo de agosto. Vemos también cómo los me gustas responden a ese comportamiento y empiezan a ir tímidos hasta que crecen como en ese tema diario de 500 como en su máximo nivel, y ya también las cifras de crecimiento de seguidores, de cómo llegamos a 70 seguidores rápidos sobre el 20 de agosto. Aquí entonces pasamos a septiembre y ya los alcances en visualizaciones del video se multiplican de nuevo y ya llegamos a 7.400.000 personas, que también es una cifra como bien importante que responde mucho a temas de contenidos, de comunicación, de cómo esa red social nos está ayudando mucho a compartir lo que es Wake Up y ese periodo previo a Wake Up. Los seguidores también crecen de una forma exponencial. En las interacciones también tuvimos muchas interacciones, muchos mensajes como de la gente, oiga, por favor, denme más información, compartan el link. Entonces pues fue como una comunicación que se fue llevando a lo largo de. Ya las interacciones las tenemos sobre las 7.000 y los clics de las conversiones sí son un poco más tímidos, pero igual también representan como un crecimiento en todo esto. Y acá también podemos ver las métricas, vemos cómo están un poco más tranquilas, pero igual también se están moviendo. Solo hubo como un día donde no hubo crecimiento de seguidores, pero igual él volvió a la alza y pues también tenemos una relación de visualizaciones y público muy importante. Y ya pasamos a cerrar octubre, que lo mismo, post evento. Se queda únicamente la audiencia fiel y a los que les estamos llegando gracias a su algoritmo. Ya las visualizaciones bajan igual a 4.300.000, donde empezamos a hablar de los recaps, de esto pasó, empezamos a seguirle dejando eso a la gente en la memoria y pues igual se ve que hay una representación como bien importante en el consumo del contenido, las interacciones de todas formas se mantienen, los seguidores también, digamos que dejan de crecer un poco, pero no es un impacto agresivo en todo este tema de las métricas de la cuenta. Aquí vemos también pues como la explicación en las gráficas. Pasamos entonces ya a ver las gráficas globales de TikTok y en todo este periodo de tiempo del 26 de junio a octubre 30 tenemos como en las visualizaciones de video 14 millones, las visualizaciones del perfil 10.000 personas, los me gusta están sobre los 23.000. Tenemos el reporte de 832 comentarios, nuestro contenido fue compartido en una oportunidad de 1.700 veces y pues cada uno está acompañado como de su gráfica que está súper clara. Entonces pues esta es una información que también es muy valiosa. Ya pasamos a YouTube y también fue un canal que empezó muy tímido, empezó con contenido como muy tranquilo y fue un canal que fue creciendo
poco a poco, entonces también tiene un crecimiento como bien importante. Ahí la métrica nos reporta que las visualizaciones iban sobre las 1700 y el tiempo de visualización del público era de 7 horas aproximadamente, con un crecimiento de seguidores también muy leve. Lo que más consumía la gente eran los shorts, pero esto va cambiando poco a poco. El video pues más visto era el de del abismo a la gloria, que tiene 922 visualizaciones. Ya pasamos agosto y empezamos a crecer más. O sea, en agosto ya no nos ven 1.700 personas, sino que ya nos ven 72.900. Se empiezan a hacer los lives y los conversatorios con los speakers, entonces empezamos a ver como el de Tatiana Arias y Jorge Loza es el que la gente prefiere durante este mes, que tiene 988 visualizaciones post transmisión. Empezamos a ver cómo en los shorts se destaca Carlos Vives, y también es porque pues, es un embajador definitivamente de la cultura y de la música colombiana, entonces vemos como su short está en los 2 primeros lugares, como es una atracción del público. Igual aquí se mantiene el feed de los shorts. Y crecemos ya en 151 seguidores, que también pues es una cifra muy valiosa, como gracias a todo ese trabajo como que empezó previamente de ir cultivando a esa audiencia. En septiembre tenemos también un crecimiento como muy importante, ya no se habla de miles, sino que hablamos de visualizaciones de 1.800.000, como del global de todo. Tenemos reporte de los conversatorios que es bien importante, los lives, y es que ya aquí entra Susi Berekem con 858 visitas a su transmisión en vivo, que también fue una transmisión como muy poderosa, donde ella hablaba como del ser y del servir, como del nacer para servir. Entonces ese mensaje, ese live también fue muy, muy, muy poderoso y aportó un montón. Entonces también hablamos de unas visualizaciones muy, muy altas y un crecimiento también de seguidores de 188. Ya en octubre pasa lo mismo del impacto de las visualizaciones, ya la curva empieza a descender de una forma muy tranquila, volvemos a las 10.200 visualizaciones. En tiempos de visualización estamos hablando de 96 horas, igual los seguidores no se detienen. La gente sigue revisando los lives y vemos ya como el de Carlos Malatesta empieza a impactar, pero en los shorts destacados tenemos ya es El milagro de la vida de Daniela Álvarez, que también es una historia que impactó mucho como a toda la audiencia del White Cup y como también a los que nos vieron de forma digital, como que su historia de verdad es muy relevante. Entonces pues la gente sigue prefiriendo ese contenido también de valor. ¿Qué pasa? Y hay un hallazgo muy importante gracias a todo como esa gestión del canal y de shorts y de los lives y de todo este manejo. El YouTube de Wake Up Conference ya es apto para hacer monetización, que es un dato que puede ser muy relevante para ustedes en el futuro, para usar ese canal para monetizar sus contenidos. Aquí entonces estamos hablando de las gráficas globales. Si bien Tony no estaba en ese top de YouTube en mes a mes, en el global sí. En el global Tony tiene toda la atención del público. Tiene como también una posición muy importante los shorts, las emisiones en directo tienen este segundo lugar, y por último están como los videos largos, pero sabemos que la gente está consumiendo como muchos contenidos verticales porque pues los está viendo desde su teléfono. Y acá pues también podemos ver un funnel de conversión que nos muestra cómo funciona ese tema de las impresiones y las visualizaciones. Y tenemos que destacar una demografía muy importante, y era también el llegarle al público correcto, que en este momento pues también era un público colombiano, que era un público que no conocía mucho de la marca, pero al final sí, y estamos hablando pues que Colombia tuvo durante este tiempo esa recepción del 97% de los contenidos.
y como temas de género era como muy equilibrado entre hombres y mujeres. Nuestro público principal eran las personas entre 25 y 34 años y le seguían las de 35 a 44, que eso también se traduce como un poco a las personas a las que estábamos llegando. Se traduce a las personas con un poder adquisitivo, se traduce a las personas que tienen como una conciencia sobre todas las temáticas que teníamos en la conferencia. Ya aquí pasamos como a un resumen general, a pocas palabras de cómo rindieron estas plataformas. Y bueno, Instagram pues tuvimos un alcance masivo y tráfico web calificado. En Facebook tuvimos más bien como un volumen y un engagement. En YouTube tenemos el resultado de la monetización gracias a la hora de visualización y también un engagement profundo gracias a ese trabajo como que se fue escalando poco a poco. Y en TikTok es la exposición rápida y la viralidad del contenido corto, porque sabemos que la gente en esa red social quiere todo muy rápido. Entonces como que tenemos unos indicadores muy positivos que nos hablan que todo ese trabajo que inició desde el 26 de junio en las cuentas fue como muy bien manejado, fue muy estratégico, fue muy asertivo y también como valía la pena hacer esos llamados y atender los llamados que nos hacían como de vámonos por acá, cambiemos esto, como que es un trabajo bien importante que nosotros como estrategas aportamos, pero igual nos gusta seguir escuchando al cliente porque el cliente es el que conoce mejor a su audiencia, entonces también nos permitíamos como hacer esos cambios y jugar un poco con lo que teníamos sobre la mesa y pues estas cifras y estos resultados pues terminan siendo muy positivos. Y acá tengo un resumen de rendimiento en el que se habla de las fases. Junio y julio sirvió como una fase de calentamiento, de ir llamando a la gente, de despertar a la audiencia. En agosto y septiembre crecimos exponencialmente y ya en octubre, post evento, pues tenemos que todo este reporte de tenemos una audiencia que se quedó como resultado gracias a esto y que es muy importante que en este resto de meses y en el camino al Wake Up Brasil como que sigan cultivando y sigan comunicando como todo lo que pasa alrededor de. Bueno, acá tenemos también un tema de aprendizajes y hallazgos. Recuerden por favor como tener muy en cuenta el tema de YouTube, de la monetización, que es algo que puede funcionar muchísimo. Los tráficos con los temas de la pauta también crecen un montón cuando se segmentan muy bien. Tenemos que sostenerlo siempre de forma orgánica post evento porque vimos que gracias a esa estrategia y a esa reacción las cifras no se cayeron en pico, sino que fueron descendiendo de una forma más tranquila, como seguíamos diciéndole a la gente como esto pasó, como que seguíamos manteniendo esa ilusión que generó el evento. Entonces estos aprendizajes sí son como muy, muy importantes. También cabe destacar como un tema de automatizadas en Facebook que nos ayuda mucho como a filtrar palabras de personas que no tenían comentarios muy constructivos, también se hizo y esto permitió como fluir mucho en nuestro trabajo, automatizar respuestas, pero a pesar que esté automatizada la respuesta, no dejar de hacer seguimiento a las conversaciones porque la gente necesita hablar con un humano. O sea, como que cuando salíamos de la automatización y pasábamos a la respuesta humana, la gente se sentía muy valorada porque fue un agradecimiento que recibimos del público de forma constante y que sí vale la pena que lo sigan manteniendo. Por último, dejamos las rutas de acceso de todos los materiales e insumos que fuimos entregando durante estos meses de trabajo. Tenemos el link de la parrilla en el que pueden ver todos los contenidos publicados, los que fueron desaprobados, los que se tuvieron que bajar por X o Y razón. Toda la carpeta madre, el material completo de 242, los crudos, los editables de video, los editables gráficos, la canción oficial de Wake Up con y sin voz, las piezas y videos finalizados que subcarpetas mes a mes, como que están muy bien organizadas por las parrillas, y los contenidos desaprobados